Vamos a dar inicio a esta jornada científica en torno a Sorolla, Viajar para Pintar. La voy a dar a la limón esta primera intervención con mi compañera y comisaria del proyecto expositivo en el Museo Sorolla. Y yo me voy a centrar en algunos aspectos y Acacia entrará en otros determinados, aunque intentaremos interrumpirnos y hablar un poco a la limón de este proyecto. Sí quisiera decir que para enmarcar un poco el contexto de esta exposición, Viajar para Pintar, se trata de un proyecto expositivo que en el momento en el que nos pusimos a programar la conmemoración, la celebración del año Sorolla, y pergeñamos una serie de proyectos curatoriales y otra serie de proyectos editoriales y proyectos de divulgación y científicos, dentro de los proyectos expositivos, lo confieso sin ningún rubor, este proyecto se vino parcialmente inspirado por la celebración del propio bicentenario de la creación del Museo del Prado, que fue hace pocos años. No sé si ustedes recordarán que el Museo del Prado, para conmemorar su bicentenario, estableció una red, tejió una red de microalianzas con una buena parte de los museos del territorio nacional y llevó una obra de la colección del museo a cada uno de estos museos en todo el territorio, ¿no? Así, por ejemplo, Sorolla fue expuesto en una obra de Sorolla, se expuso en el Museo de Bellas Artes de Castellón, y la colección del Museo Sorolla se convirtió en una colección viajera que fue celebrando ese bicentenario en el territorio. Bien, con esa idea inspiradora, que a mí me parecía una forma de extender la celebración fuera de las puertas del propio museo, con esa idea inspiradora y otra que ahora veremos, se articuló este proyecto de Sorolla, Viajar para Pintar. El leitmotiv, la filosofía del proyecto que está detrás, por una parte es esta, es decir, es transgredir las puertas de la propia Casa Museo Sorolla y extender la celebración fuera del territorio de la ciudad de Madrid hacia el territorio nacional e invitar a una serie de instituciones museísticas a que participaran de esta conmemoración. A ello se añadía otra fuente inspiradora, que era que Sorolla fue un pintor eminentemente viajero y que buena parte de su vasta producción pictórica está desarrollada y pintada a lo largo de buena parte del territorio nacional, porque, como digo, fue un pintor muy viajero y buena parte de estas obras que atesoramos en la propia colección del museo fueron pintadas in situ en lugares muy emblemáticos de la geografía nacional. Hilando estas dos cuestiones, es decir, extender la conmemoración del centenario fuera del Museo Sorolla, hacer partícipe a estas instituciones de la celebración del propio centenario y radicar buena parte de la obra en aquellos lugares donde fueron pintadas, con esta filosofía nació el proyecto Sorolla, Viajar para Pintar. En este sentido, nosotros, conociendo las características de nuestra colección, sabíamos que determinados territorios, determinadas localidades, las teníamos muy representadas o habían tenido cierta entidad en la colección que atesoramos en el Museo Sorolla. Y con esta filosofía dirigimos toda una serie de cartas de invitación a aquellos museos en los que creíamos que se les podía invitar, entre comillas, a participar de esta celebración y que acogieran ellos unos proyectos expositivos que serían comisariados desde el propio Museo Sorolla, es decir, el personal técnico del Museo Sorolla, con el conocimiento de la colección, de sus características, de las obras y el conocimiento, lógicamente, de Sorolla, se convertirían en comisarios o comisarias de este proyecto expositivo que trasladábamos a estas localidades de origen donde fueron pintadas buena parte de estas obras. Como digo, se lanzaron, entre comillas, una serie de invitaciones
a instituciones museísticas de determinadas localidades y, si bien no todas, buena parte de estas invitaciones fueron aceptadas por parte de las instituciones. Esto es lo que hoy venimos un poco a presentar, cómo el proyecto Sorolla Viajar para Pintar ha territorializado el centenario de Sorolla, entrando en una vía de conocimiento, de profundización de ese periodo en el que Sorolla se traslada, como hará más adelante en la propia Cacia, a San Sebastián, y analizará y profundizará, o profundizó, en todo el periplo de los distintos numerosos viajes y estancias que Sorolla desarrolló en la localidad de San Sebastián, y profundizaba acerca del porqué, del cómo y de qué obras se fraguaron en ese entorno donostiarra. Pero también esto se hizo con Toledo, por ejemplo, con las importantes obras de Toledo que atesoramos en nuestra colección, y que Luis Alberto Pérez Velarde pudo profundizar en torno a las estancias de Sorolla en Toledo, el apoyo, la influencia de Beruete en estas primeras salidas a la ciudad imperial. Y bueno, y llevamos en este caso, en el caso de San Sebastián, se trasladó al Museo de San Telmo, en la propia localidad de San Sebastián. En el caso del Museo del Greco utilizamos un museo hermano nuestro de la red de museos estatales, que es, en el caso de Toledo, perdón, que es el Museo del Greco, en el cual además Sorolla tuvo una implicación en su patronato, ¿no? Y esa famosa obra que hoy se custodia en la Hispanic Society de Nueva York, del patronato del Museo del Greco, que todos tenemos en nuestra retina. Lo mismo hicimos con Galicia. Trasladamos, de hecho todavía hoy están las obras en el Museo de Bellas Artes de La Coruña. Trasladamos parte de las obras que custodiamos en nuestra colección, tanto pintura al óleo como dibujos, trasladamos al Museo de Bellas Artes para analizar, a través del proyecto comisariado por Sonia Martínez Requena, cuál fue el impacto de la presencia en las distintas estancias que Sorolla desarrolló en Galicia, ¿no? Y entonces, esto lo que nos permite es profundizar en algo que ya se sabía, porque se sabía que Sorolla había viajado a estas localidades y había pintado en estas localidades, pero nos permite poner el foco, poner el microscopio en unas estancias muy puntuales y profundizar un poco a través de información documental, archivística, etcétera, profundizar y aportar nuevo conocimiento en torno a estas estancias de Sorolla en estas localidades. Tenemos además estos son los proyectos que se han desarrollado o que ya culminaron con mucho éxito. He de decirlo también, la invitación a estas instituciones a participar del centenario escondía entre comillas, y permítanme la osadía, escondía un regalo, que era que Sorolla viajara a estas localidades, y la respuesta de la ciudadanía de estas propias localidades fue bastante apabullante. Creo que la exposición del Museo de San Telmo de San Sebastián fue una de las más visitadas, en 50.000 visitantes en la propia historia de la institución, quiero decir, y lo mismo ocurre con las otras. Sorolla es un gancho que todos lo sabemos, y atrae público muy interesado. Tenemos dos proyectos más que vamos a ver esta tarde, que podemos decir que están en el horno, todavía no han salido, no han fraguado, se están en este momento trabajando en ello. De hecho, nuestra compañera Blanca Lavalgoma aterrizó anoche de Palma de Mallorca, donde tuvo una reunión con el Museo de Mallorca, donde llevaremos el siguiente proyecto en el mes de junio, que será, analizaremos la estancia de Sorolla en Mallorca, donde veremos ahora, en esta exposición nuestra de Madrid, que produjo una obra de un valor inestimable a nivel de calidad artística, ¿no? Esa estancia de 1919 en Mallorca. Y también invitamos a otro museo hermano nuestro, al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, a participar de este proyecto en un proyecto curatorial bastante inédito y original, porque no se trata en este caso de territorializar
la presencia de Sorolla en Valladolid o en Castilla, algo que por otra parte sí que se había realizado en anteriores exposiciones hace años, sino que aquí buscábamos una nueva mirada, con esta excusa del proyecto Viajar para Pintar, buscábamos una nueva mirada que era sacar a la luz, y eso nuestra compañera Elvira Guerra lo va a sacar esta tarde, sacar a la luz una tipología pictórica en Sorolla muy particular, que ha tenido muy poca visibilidad, solo de manera transversal y tangencial, que es, y de ahí la elección del Museo Nacional de Escultura, que es Sorolla y la escultura pintada, porque de repente en nuestra colección se ve una serie de obras muy significativas, porque tanto por tamaño como por empeño, se ven una serie de obras muy significativas en las que Sorolla se detiene a pintar escultura, ¿no? Y entonces la exposición se llama Sorolla, Viajar para Pintar, o es Viajar para Pintar, Sorolla y la escultura pintada, porque portadas de catedrales, interiores de iglesias, sepulcros, retablos, mayormente en Castilla, pero también realiza imágenes de pasos de Semana Santa en Sevilla o esculturas del propio jardín de su casa, como bien conocen. Pues Sorolla se convierte de repente, abre un género muy poco usual, que es pintar la escultura, ¿no? Y tenemos obras maravillosas, algunas obras muy inéditas que están sin marco, o sea, las tenemos en los almacenes y han viajado poco o nada, y las llevaremos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid en un diálogo entre la propia colección de escultura del museo y la propia pintura que trasladaremos desde la colección del Museo de Valladolid, del Museo Sorolla a Valladolid. Y por último hay otro proyecto que hoy no se va a presentar porque está un poco más, todavía está menos maduro, que no por ello menos importante, que se verá si se fragua en estos próximos meses, que es Viajar para Pintar Sorolla en los Alcázares de Sevilla, donde de nuevo produce un género muy específico, que es esa pintura de jardín, que veremos también en esta exposición que vamos a hablar ahora, donde Sorolla se abstrae de todo lo que le rodea para pintar esos maravillosos rincones de los jardines del Alcázar de Sevilla, y que bien por sí solos merecen una exposición monográfica, que es lo que estamos tratando de llevar a buen puerto en el propio Alcázar de Sevilla. Este sería el último proyecto que cerraría. Bien, me he permitido establecer un poco el marco y la filosofía de este proyecto, que, como digo, es reflejar el gran viajero que fue Sorolla. No nos olvidemos, y esto lo relatará ahora Cacia, en la España de principios de siglo, viajar en esos momentos por el mundo suponía un reto admirable, porque Sorolla viajó en los transatlánticos más modernos que surcaron el océano, pero también se permitió el lujo, entre comillas, de viajar en burro desde Denia hasta Javea, y así lo expresa en que mañana cogeré un burro por la mañana, espero que no me tire, ¿no? Le contaba a su mujer que no me tire por las orejas, le contaba a Clotilde en una carta. Es decir, viajó en los camarotes más modernos y lujosos de la Europa del momento, pero también viajó en burro por el Cabo de San Antonio, atravesando el Mongó, ¿no? Bien. Dicho esto, entramos ya en el proyecto Viajar para Pintar en Madrid. Este proyecto, la idea que surge de él es convertirse en el proyecto matriz de todos estos microproyectos territorializados en las distintas localidades. No queríamos dejarla pasar la oportunidad en el propio Museo Sorolla de reflejar, de rendir homenaje a ese Sorolla pintor viajero, haciendo una visión de conjunto, parcial. En buena medida hay muchas obras que están en estos proyectos que luego no aparecen en nuestra exposición, o hemos dejado deliberadamente otras obras fuera porque no nos cabían dentro de nuestros espacios de nuestras salas de exposiciones temporales, pero sí queríamos rendir una visión global, un tributo global desde la Casa Museo a este Sorolla pintor viajero, y a esa, como dice el subtítulo de la exposición, esa otra visión de España. ¿Por qué otra visión de España? Y eso lo relatamos un poco también en la propia exposición y en el catálogo de la misma, porque en buena medida, al mismo tiempo que Sorolla está en estos años
a partir de 1911 sobre todo, pero a medida que Sorolla está en estos años realizando los paneles de la Hispanic Society de Nueva York, donde va a reflejar su visión de España, que está poblada de personajes, de hombres y mujeres ataviadas con sus mejores vestidos de indumentaria tradicional, celebrando determinadas actividades lúdicas, festivas o laborales, mientras Sorolla está reflejando esta visión de España que tenemos maravillosamente expuesta en Nueva York. Al mismo tiempo está ofreciéndonos a través de otras obras una visión de España en el que ya no hay personajes, no está poblada de figuración, sino que es el silencio de estos paisajes que él mismo llevará con posterioridad a enmarcar esas escenas de los paneles de Nueva York. Queremos decir que corren en paralelo dos visiones de España, una visión que él traslada a Estados Unidos, que es esa visión festiva, popular de las distintas regiones de España, y al mismo tiempo, más bien para sí mismo, está construyendo una pintura de paisaje costero y paisaje interior que nos está ofreciendo otra visión alternativa, paralela de nuestro país, que es una visión poética del paisaje, etcétera, ¿no? Y que, como digo, no está poblada de figuración. Entonces, queríamos ofrecer desde aquí esa otra visión de España a través de esta exposición. Bien, la exposición se articula en torno a estas secciones. Sorolla, pintor plenarista, que luego entrará Acacia a detallar. Luego el Mediterráneo, un estudio al aire libre, el desafío del mar Cantábrico, el paisaje de interior y finalmente un paisaje de retiro interior como es la pintura de jardín, ¿no? Bien, articulamos la exposición en torno a estas secciones con una propuesta museográfica en la cual rendimos homenaje al pintor plenarista. Por una parte, es muy interesante de ver, y si pues ahí en la siguiente diapositiva, es ese set de pintor plenarista que montamos en la propia exposición, en el que con los materiales originales de nuestra propia colección y que pertenecieron al propio pintor Sorolla, salvo la sombrilla, y que pertenecieron a Sorolla y que forman parte de nuestra ingente colección de objetos. Y esta tarde hablaré de esta ingente colección de objetos. Nuestra ingente colección de objetos, de ese atrecho de pintor con el que Sorolla transitó por estas localidades de España. Rendimos homenaje en esta exposición a ese pintor plenarista, colocando su silla, sus cajas de pintura, sus pinceles, su caballete y su icónica obra de la visión de la Torre de la Cautiva de la Alhambra, ¿no? Donde Sorolla pintó esta obra que forma parte de nuestra colección. El hecho de tener, además, la pequeña nota de color de Tomás Murillo, que pueden ver ustedes a la derecha, donde aparece Sorolla pintando en la Alhambra de Granada ese mismo cuadro que tenemos expuesto en sala, nos permitía además jugar con un juego de metapintura, donde se ve la obra, se ve al pintor Sorolla pintando una obra que nosotros tenemos dispuesto en ese caballete, ¿no? Será un juego y una llamada de atención a ese pintor plenarista que recorre todo el territorio y todas las localidades de España para pintar estas obras. Bien, luego van a ver a lo largo de la jornada una pequeña película de cine mudo que aprovechamos para, desde el punto de vista museográfico, montar, en el que se suceden una serie gracias a nuestra ingente colección de fotografía, se suceden una serie de imágenes de Sorolla pintando al natural, pintando en estos territorios buena parte de esas obras. Quisimos ponerla un poco en una propuesta de cine mudo precisamente para acompasarla con los momentos que estaba viviendo en esos años el surgimiento del cine, etcétera, etcétera, en esa visión antigua. Bien, ya doy paso, perdón por haberme enrollado quizás un poco más de la cuenta, doy paso a Acacia para que entre a hablar un poco de este discurso expositivo de la exposición.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por su presencia esta mañana. La verdad es que es una gran alegría ver el auditorio de la Fundación María Cristina Massabeu Peterson tan lleno. Y bueno, al hilo del discurso ya enunciado por Enrique, me gustaría en primer lugar analizar esa faceta que centra la exposición y que explora a Sorolla como un viajero incansable. Y es que uno de los principales objetivos de la muestra es plantear al visitante que emprenda un apasionante viaje tras los pasos del pintor de la luz, una ardua tarea, ya que fruto de su vida errante, el motor de sus constantes desplazamientos fue el deseo de disfrutar de la pintura au plein air o al aire libre. Y es que hacía décadas que la verdad desnuda, promulgada por Émile Zola, había saltado del ámbito de la novela al de la representación pictórica, en la que la realidad era tratada como un testimonio del entorno natural. Es por tanto que los pintores debían pintar lo que observaban de manera fiel, dejando a la subjetividad del artista la elección del tema y la plasmación de su propio estilo personal. No es de extrañar que fuese el propio Emilio Zola quien en su novela La obra de 1886 diese origen a este término de au plein air o pintura al aire libre, al ser el propio protagonista de la novela, Claude Lantier, el que presenta el cuadro bajo este título al Salón de los rechazados. Además, aprovecho para decir que esta novela centrará nuestro próximo club de lectura que se celebrará el 8 de abril en el Museo Sorolla. De esta forma podemos comprender que viajar en busca de nuevos lugares para pintar se convirtió en la obligación de todo pintor plenarista. Es por eso que el modo de vida de Sorolla se hace indisociable al propio concepto del viaje y a la esencia de su pintura. Con su moderno estilo de vida, Sorolla fue todo un adelantado a la época, si tenemos en cuenta que su primer viaje lo realizó en 1881 con apenas 18 años, cuando salió por primera vez de su Valencia natal con destino a Madrid. De este primer viaje se sucederán hasta 200 movimientos a través de los cuales Sorolla forjó un estilo de vida independiente y cosmopolita, con el que además promulgó el progreso que siempre abanderó, en un contexto en el que España se situaba en la encrucijada del nacimiento del nuevo mundo moderno y sobre todo con el surgimiento del potente sector turístico y el turismo cultural derivado. Prueba de ello son pues los más de 40 años de dilatada carrera en los que Sorolla no realizó ni un solo parón y viajó constantemente. Caben destacar, en primer lugar, sus viajes internacionales, ya que visitó más de 17 ciudades en el extranjero. En primer lugar, Italia, después de recibir la tan deseada beca por la Diputación de Valencia para estudiar en Roma durante 4 años. Sorolla, fruto pues, de su ansia de saber insaciable, quiso trasladarse a conocer Nápoles, Pisa, Asís, etc. Asimismo, en el propio año 1885 acudió por primera vez a París, una ciudad que visitó en más de 19 ocasiones. Esta cifra nos hace reflexionar sobre pues, la voluntad de Sorolla de estar siempre pendiente de las últimas novedades y sobre todo pues, de que no le importase, como bien ha mencionado Enrique, las duras condiciones de viaje en aquel momento, si tenemos en cuenta que el viaje de Madrid a París en tren duraba más de 40 horas. Además, gracias a su estrecha relación con Pedro Gil Moreno de Mora, Sorolla pudo hospedarse en distintas ocasiones en la ciudad de la Luz y conocer las últimas novedades, al igual que exponer pues, su obra de manera repetida. También visitó Londres hasta en 4 ocasiones y recorrió tanto Inglaterra como Francia o los Países Bajos. Pero si un viaje marcó la vida de Sorolla, o en este caso 2, fueron sus 2 giras transatlánticas que le llevaron a Estados Unidos en 1909 y 1911, llegando a exponer en lejanas ciudades, ya no solo en Nueva York, en Boston o en Chicago, sino en ciudades como Buffalo, Washington o San Luis.
Podemos también añadir que a nivel nacional Sorolla visitó más de 54 localidades en todo el país, muy vinculado al encargo de los paneles para la Hispanic Society, pero por ejemplo podemos subrayar el hecho de que Sevilla fue visitada hasta en 13 ocasiones para ser pintada por Sorolla o San Sebastián en más de 14. Y es que los principales motivos de sus viajes respondieron a diversas necesidades, tanto pues a nivel laboral, responder a encargos, también conocer las últimas novedades de las exposiciones tanto nacionales de Bellas Artes como internacionales. De este modo, por ejemplo, vuelve a Italia en 1897 con su esposa Clotilde. Así como atender a su estructurado cronograma de trabajo que se basaba en unas arduas campañas estivales por las cuales Sorolla viajaba a lo largo de todo el país con el fin de pintar al aire libre. Y también sus viajes pues, respondían en otras ocasiones a sus obligaciones familiares, ya que debido a la enfermedad de su hija mayor, María Clotilde, debieron pasar diferentes temporadas en la Sierra del Guadarrama, tanto en el Pardo como en la granja de San Ildefonso. Con todo ello, la exposición quiere también de este modo rendir homenaje a Sorolla como el gran embajador artístico de la España de entre siglos, ya que con sus viajes Sorolla promocionó las distintas vistas de nuestro país y gracias a estas pinturas nuestro país se abrió a los ojos del mundo, una labor encomiable que esta muestra pretende subrayar. Bien, pues la primera sección de la exposición, Sorolla, pintor plenarista, ahonda en los inicios de Sorolla con la pintura al aire libre, la cual practicó desde su más pronta adolescencia gracias a las enseñanzas de Gonzalo Salva Simbor, su profesor en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Salva fue el titular de la cátedra de Paisaje, Perspectiva Lineal y Dibujo del Antiguo y del Natural, y a él se debe la introducción en Valencia de la enseñanza del paisaje a través del análisis directo de la realidad. Una influencia que también recibió de su maestro Rafael Montesinos y este a su vez de Carlos de Haes. Salva condensó esta teoría naturalista a través de su tratado Perspectiva Lineal, publicado en el año 1880, a través del cual introdujo los principios de la escuela de Barbizon en Francia, que fue la cuna del plenarismo. Situada en las inmediaciones del bosque de Fontainebleau, cerca de París, fue un pequeño pueblo en el que poco a poco se fueron reuniendo pintores que forjaron un estilo de vida basado pues, en la evasión de la pintura al aire libre, dándose como máxima la idea de que todo pintor debía interpretar la realidad de manera fidedigna, pero también plasmando su personalidad. De este modo, los pintores entablaban un diálogo personal con los paisajes y esto era el máximo, el punto álgido de su creación. Además, la creación de estas escuelas plenaristas fue posible gracias a la invención de los tubos blandos de estaño para transportar la pintura, ideados por John Rand en 1841, lo que facilitó la puesta en marcha de esta teoría junto pues, al surgimiento de nuevas técnicas pictóricas y sobre todo pues, la realización de notas de color o de diferentes elementos portátiles para pintar siempre al aire libre. En esta primera sección de la exposición hemos querido visibilizar las primeras obras plenaristas de Sorolla a través de un gran mosaico con más de 35 notas de color que visibilizan los primeros viajes de formación de Sorolla.
Y es que, como bien acabo de mencionar, deseoso de ver mundo, Sorolla llegó a Roma en 1885 y realizó pues, diferentes viajes pues, tanto a Venecia, a Asís, a Pisa, siempre realizando apuntes del natural que continuarán siendo la base de su aprendizaje. Y es que Sorolla, cuando ya en la propia Valencia, se acostumbró a su vez a pintar vistas al natural pues, de la huerta valenciana, de la playa de Valencia, las cuales visitaba incluso antes de entrar a clase, como comentaba su condiscípulo Cecilio Pla, ya que Sorolla solía realizar estas notas de color en las pocas horas libres que tenía al día al compaginar pues, sus estudios con su trabajo. Tras sus viajes iniciáticos por Europa, Sorolla consiguió forjar un estilo propio en continuo tránsito, pero encontró en sus notas de color su mejor vía de expresión, y es que estas serán también sus notas de vida, ya que a través de ellas podemos rastrear la pista de la evolución no solo del estilo de Sorolla, sino también pues, de su carácter, de sus ambiciones y de sus diferentes objetivos a lo largo de los años. Conoció los secretos de esta fórmula en pequeño formato gracias a Ignacio Pinazo Camarlench, pintor godellano, quien había ya vivido en Italia y había adoptado ya una forma de ejecución y de tratamiento de la luz muy próxima al luminismo. Pero además había conocido al grupo de los Macchiaioli o manchistas, los cuales utilizaban el pequeño formato como su principal vía de expresión. Este grupo de realismo moderno italiano construía así sus escenas a través de pequeñas tablas al cartón o sobre también papel, que construían las imágenes a través de manchas muy sintéticas de color. Asimismo, Ignacio Pinazo influyó en que Sorolla plantease por primera vez la idea de crear escenas de playa como principal temática bañadas por un intenso sol. Los beneficios que las notas de color aportaron a Sorolla fueron múltiples, ya que bueno, era un formato económico, era un formato sobre todo que por su tamaño se podía transportar en las diferentes cajas de color y como ven ustedes en la fotografía hemos distribuido el mosaico queriendo aunar diferentes formatos que por primera vez se han expuesto sin enmarcar de cara pues, a aproximar al espectador este modelo que fue el principal medio de trabajo para que se vea de una manera más próxima y directa. Podemos ver pues, desde notas más grandes hasta otras que prácticamente cabrían en el bolsillo. Además, me gustaría subrayar el hecho de que muchos de estos paisajes, como bien indica Lili Litvak, tienen la influencia de los propios viajes en cuanto a la forma de mirarlo. Y me estoy refiriendo a cómo los pintores de la generación de Sorolla comenzaron a contemplar los paisajes a través del tren. Y es que esto supuso una nueva forma de apreciación, permitiendo observar por primera vez vistas panorámicas que derivasen cada vez más en vistas sintéticas debido a la velocidad del propio desplazamiento. Mirar por la ventana, contemplar un paisaje, se tradujo así en la realización de continuas obras que eran secuencias de impresiones que, por ejemplo, sobre todo disolvían las formas en primer plano y pues Sorolla combinó esta nueva visión con su aplicación del enfoque fotográfico. Además, las notas de color también tuvieron el gran beneficio de ser el formato más aconsejable para pintar sobre todo la cambiante luz del norte para poder permitir pintar lo que la retina observaba de la manera más rápida posible. Además, este mosaico, compuesto por 35 notas de color, recorre pues, también la evolución de Sorolla hacia la luz y es por ello que su segunda mitad está compuesto por una serie de 15 estudios de mar. Los estudios de mar en la obra de Sorolla tuvieron una gran importancia, ya que esta siempre fue su temática predilecta, ya que Sorolla siempre estuvo fascinado por el espectáculo visual de pintar el incesante movimiento tanto del agua como de las luces.
Pero el origen, bueno, pues, de estos estudios al natural se vinculaba sobre todo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando el mar dejó de ser contemplado como un elemento hostil y se vinculó, pues, a un lugar de goce y evasión, sobre todo al hilo de las nuevas teorías higienistas y de las nuevas modas del veraneo. Es por ello que diferentes autores, como Henry de Valenciennes, resignificaron su importancia. En su tratado de 1800 defendió así el hecho de que realizar estudios al aire libre de los diferentes fenómenos atmosféricos producidos entre el cielo y el mar desde diferentes puntos de vista eran clave en la formación de todo pintor. Pero esta práctica se puso sobre todo en marcha gracias a los trabajos de John Constable, quien, a partir de la observación directa del natural en las playas, pues, de Brighton y de Osmington en Inglaterra, realizó, como ven en pantalla, entre 1816 y 1828, una serie de pequeños estudios sobre la variación constante del aire y el movimiento del mar. Pero estos estudios sobre todo se estandarizaron tras la escuela de Barbizon, por la cual los pueblos costeros de la Normandía se convirtieron en el hábitat de los nuevos pintores. Courbet, por ejemplo, llamaba a estos estudios sus paisajes de mar. Así como bajo los márgenes del impresionismo se llegó a considerar el mar como, por su aspecto cambiante, sobre todo la sustancia misma del ser, ya que al cambiar constantemente era el signo más elocuente del movimiento. Además, supuso un desafío captar el mar para todo plenarista, ya que permitía atender por primera vez fenómenos ópticos desatendidos, como por ejemplo los destellos de luz o los reflejos. A nivel técnico, además, la captación de estos estudios de mar generaban la sensación fotográfica de captar ese instante irrepetible, por lo que esa urgencia en capturar el movimiento llevaba a que fueran ejecutadas a través de pinceladas cada vez más cortas, más incisivas, más vibrantes y con tonos más saturados. Las presentes notas de color en la muestra fueron, como ven ustedes en pantalla, fueron ejecutadas por Sorolla, sobre todo en los veranos de 1899 a 1902 en la playa de la Malvarrosa de Valencia. Como ven, componen entre ellas una serie que capta los diferentes fenómenos atmosféricos que Sorolla podía observar del natural en la playa, pues desde los potentes momentos bañados por el sol del día Mediterráneo hasta las tardes de tormenta, las puestas de sol, los mares revueltos, es decir, condensó todos los efectos atmosféricos en esta primera serie, que ejecutó desde un punto de vista alto, ya que al eliminar el celaje en la mayoría de ellos, hacía que el efecto del movimiento, sobre todo a través de las olas, fuese el verdadero protagonista de la obra. Además, Sorolla realizó estos ejercicios con gran detalle, con pinceladas cortas, pero también con una sensación de espontaneidad y de frescura que hizo que su estilo fuese evolucionando a manchas cada vez más desdibujadas y sintéticas como forma de evolución de esa propia captación del movimiento. Y con esta serie también vamos a analizar por primera vez ese concepto de serie que Sorolla inició en Valencia y que se vincula, pues, a la representación de un mismo espacio a través de las diferentes horas y luces de un mismo día. Al analizar este concepto, a todos nos viene a la mente las icónicas series de Claude Monet, tanto de la Catedral de Rouen como de los Álamos de Ept, y es que Sorolla formó parte pues de este movimiento plenarista a nivel internacional, y a lo largo de la muestra vamos a ver cómo se jalona a través de, al haber reunido, pues, los diferentes cuadros que muestran estas series que realizó en diferentes lugares. Por ejemplo, en el caso de
San Sebastián conforman la serie del Rompeolas más de 17 lienzos, de los cuales se exponen 8, pero es la primera vez que se exponen conjuntos, ya que el concepto de serie siempre pues, fue algo que Sorolla tuvo en mente, pero no se han reunido exponiéndose de manera conjunta hasta ahora. La segunda sección de la exposición, Mediterráneo, un estudio al aire libre, ahora ya sí que nos centra por completo la presencia de Sorolla en Valencia, ya que tras regresar de Italia en 1889 fijó su residencia en Madrid, pero acudió frecuentemente a Valencia, pues tanto para estar con su familia como para pintar al aire libre en la inmensa playa de la Malvarrosa. De esta forma, Sorolla y el Arenal valenciano se convirtieron en figuras indisociables para el imaginario colectivo. De hecho, como apuntó el propio Blasco Ibáñez en el prólogo de su novela Flor de Mayo, Sorolla tenía como único maestro al mar valenciano. De esta forma, Sorolla instaló su propio set de pintor, su estudio al aire libre en la playa de la Malvarrosa, instalando pues, lonas, tarimas y llevando todo tipo de material, sus caballetes, sus pinceles con alargador, estando solo pertrechado por un estrecho sombrero de ala corta. Además, podía guardar muchos de estos materiales en la casa que su suegro, Antonio García Peris, conservaba a pie de playa. En las cartas a Clotilde, Sorolla habla constantemente de las dificultades que suponen la pintura al aire libre, y es que hacía que dependiese del clima constantemente, de ese sol abrasador, de que la arena se pegase en los cuadros, y por tanto cada día constituía una nueva lucha. De esta forma, Sorolla aprendió a desarrollar una gran destreza, a pintar con gran rapidez al aire libre, que dio a sus obras una apariencia a veces inacabada, pero también de gran frescura y espontaneidad. Este ritmo frenético de trabajo le llevaba a estar pintando hasta 12 horas seguidas a pie de playa. Y también me gustaría subrayar el hecho de que era sobre todo al final del verano, cuando más acostumbrada tenía la retina a este absorbente proceso de investigación al natural, cuando Sorolla era más prolífico. En esta sección de la exposición se muestran pues, un compendio de vistas ya de mediano formato de la playa de Valencia, de la Malvarrosa, en la que ya logró captar la fugacidad misma de la naturaleza que había estado ensayando en esos estudios de mar previo. Vemos que el principal objetivo de Sorolla era presentar esos cambios a través de profundas diagonales que introducen al espectador en el mar desde un punto de vista elevado. Asimismo, también quiso plasmar el movimiento a través del trasiego del puerto como ejemplo de la vida moderna, y me gustaría analizar en detalle pues, cómo Sorolla en estas obras sobre todo aplica la teoría de los contrastes simultáneos del químico francés Chevreul, basada en la idea de que el ojo humano tan solo percibe las cualidades cromáticas de la luz que varían según su intensidad, hora o estación del año. Esto le llevó a aplicar una teoría basada en la yuxtaposición complementaria de colores que armonizasen los contrastes y las sombras, sobre todo a través del uso de malvas y de violetas, una paleta propia de los pintores impresionistas, pero que, por ejemplo, podemos ver en obras como La sombra de la barca, hacía que todo el protagonismo de la composición estuviese en esa sombra morada, o en Barcas al sol de poniente, en ese imponente celaje. El viaje de Sorolla por el Mediterráneo continuó a través de viajes pues, tanto por la Costa Brava como por Javea, ya que desde la planicie de las playas arenosas de Valencia, pues Sorolla quiso emprender un nuevo reto y cayó rendido ante la belleza del panorama costero de Javea, que según su punto de vista conjugaba a la perfección el paisaje montañoso y marítimo. Las estancias de Sorolla en Javea supusieron todo un punto de inflexión, fueron más de 5 desde 1898, 1900, 1905 y 1919, llegando por primera vez en 1906, como bien ha dicho Enrique, a lomos de un borrico. Desde Javea realizó excursiones por la zona, deseoso de contemplar las panorámicas, sobre todo desde el Cabo San Antonio y de San Martín, y las dos vistas que se presentan en la exposición fueron ejecutadas en el verano de 1905, cuando realizó una frenética campaña de más de 30 lienzos.
Estas obras concentran el protagonismo en la grandeza de los acantilados rocosos bañados por un profundo mar, donde combina los tonos fríos del agua con los cálidos de las rocas. Sorolla, de este modo, construye estos paisajes a través de una pincelada amplia y empastada, pero crea a la vez sombras y reflejos de múltiples matices y desde un punto de vista muy audaz que continuará en Mallorca. Mallorca será el lugar donde Sorolla pintará por última vez el Mediterráneo. Acudió a Mallorca en el verano de 1919, acompañado de Clotilde y Elena, junto a otros personajes, para instalarse en la región de Pollensa, situada en el extremo norte de la isla. Esta serie de la cala de San Vicente en Mallorca será su testimonio artístico más audaz, ya que fue pintado para sí mismo y en el que reduce la imagen de la cala San Vicente ya a una pura impresión del color. Para situarnos, el escenario elegido fue la cala San Vicente, la cual está flanqueada por esa imponente mole pétrea que ustedes ven en pantalla, que es el Cabal Bernat, un lugar que está orientado sobre todo hacia el noroeste, que hace que el sol del atardecer se refleje vivamente sobre esa piedra caliza. Por lo tanto, Sorolla quiere analizar el cambio de las luces a través de las diferentes horas del día, como vemos en la imagen vertical, pues con esas potentes aguas turquesas propias del Mediterráneo, allá como la luz se va proyectando y va cayendo la tarde. De esta forma experimentó como nunca con variaciones de luz y color que el sol crea a lo largo del día sobre el acantilado y realizó unos ejercicios de gran fuerza expresiva. Y en tercer lugar, la sección El desafío del Cantábrico nos habla cómo, fruto de su carácter inconformista y deseoso de enfrentar nuevos retos, Sorolla no solo se centró en captar las luces del Mediterráneo, sino que quiso también desafiarse a sí mismo cantando la luz de la costa norte. Una luz caracterizada sobre todo por ese juego cambiante de luces y de estados atmosféricos que hacen que se creen un sinfín de instantes en un mismo paisaje, pues desde un cielo encapotado, la lluvia, el viento y de repente una calmada brisa, una brillante puesta de sol, que le hicieron a su vez pues tener que mudar las tonalidades empleadas en su paleta. Además, estas condiciones atmosféricas eran mucho más similares a la que los pintores plenaristas de la escuela francesa encontraban en las costas atlánticas, y pensamos pues en las vistas de Monet o incluso del danés Kreuger, por lo que Sorolla varió en consecuencia sus tonalidades a más agrisadas y apagadas. Esta sección de la exposición está centrada por la serie del Rompeolas de San Sebastián, de la cual hablaré más en detalle en la ponencia de la exposición Sorolla en San Sebastián, pero bueno, cabe destacar sobre todo que Sorolla realizó esta icónica serie en la que condensa pues, todas sus estancias en la ciudad y sobre todo esa icónica imagen del veraneo elegante. La serie está compuesta por más de 17 lienzos, de los cuales solo firmó 6, y es fruto de sus largas horas contemplando el mar. El Rompeolas de San Sebastián se inauguró en el Paseo Nuevo, que por primera vez permitía rodear el Monte Urgul hasta el puerto, y fue inaugurado en el año 1916 por la reina regente María Cristina, y Sorolla ejecutó en los veranos de 1917 y 1918 esta serie, que tiene como principal objetivo mostrar las cambiantes luces según la hora del día y la meteorología. Todas las obras, además, están realizadas a través de una misma estructura construida por franjas paralelas de cielo, tierra y mar, con las cuales pues, Sorolla se deleitó experimentando libremente el reflejo de las diferentes condiciones climáticas en un proceso de una mayor síntesis visual. Podemos ver cómo buscó a su vez un deliberado contraste entre cada obra, pero que gracias a sobre todo este objetivo hace que el conjunto tenga una gran lógica interna. Y por último, pues la serie Interiores Vascos también está
presente en la muestra a través de un compendio de 2 obras de esta nueva mirada a modo de contrapunto hacia el interior del Monte Vasco, donde a partir de sus estancias de 1911 y 1912, Sorolla nos sumerge en armónicas composiciones construidas mediante planos de lomas y cerros, con el predominio de esos característicos tonos verdosos del norte. Empleó una pincelada muy rápida y suelta en un magistral juego de luces matizadas que se van degradando hasta perderse en el horizonte a través de una sucesión de planos. Al igual que realizó diferentes excursiones por la costa vasco-francesa, por Biarritz, Hendaya, Zarauz, Guetaria, estando presente en la muestra estos 2 lienzos pintados en 1906, donde Sorolla muestra en Hendaya y en Guetaria un mar mucho más salvaje, construido a través de una gama de azules y en el que la pincelada es cada vez más suelta, dejando incluso vista la imprimación del lienzo. Y así daríamos paso a la cuarta sección de la exposición. Efectivamente, esta cuarta sección, sí, hasta el momento habíamos estado transitando fundamentalmente por las zonas costeras de la península, y Sorolla había utilizado ese mar Mediterráneo, mar Cantábrico, como un escenario, como un estudio de pintura al aire libre. La sección lo que propone es una mirada y un viaje hacia el interior, hacia el paisaje natural pintado por Sorolla y hacia el paisaje monumental. La pintura de paisaje de interior en Sorolla está muy vinculada también a lo que en esos momentos, dentro de la España del momento, se está viviendo con la crisis del año 98, la pérdida de los territorios de Filipinas y Cuba, y esa España en el diván en el que debe la nación pensar sobre sí misma y buscar un aliciente y un futuro para una España en construcción. Será precisamente a través de la generación de intelectuales vinculados con la institución libre de enseñanza y con la propia generación del 98, con lo que la mirada hacia el interior, hacia el interior de la nación y del territorio, la mirada hacia Castilla y la mirada también hacia un pasado de épocas gloriosas, donde España fue una nación que ocupó un lugar preponderante en el escenario internacional, supondrán un aliciente, un acicate para la regeneración moral de la nación. En ese contexto que intelectuales y artistas están transitando, Sorolla también realiza una serie de obras muy vinculadas y que son icónicas de esa visión interior poética, silenciosa y regeneradora, por así decirlo, del paisaje. Son estas visiones de tormenta sobre Peñalara, arcoíris en el Pardo, o la visión del Pardo desde la Angorilla. Precisamente el profesor Eduardo Martínez de Pinzón, donde más iba a profundizar en su ponencia, era acerca de estas geografías de interior, pero no queremos dejar pasar precisamente cómo Sorolla participa de este movimiento y también de ese guadarramear que impulsaron desde la Institución Libre de Enseñanza intelectuales como Giner de los Ríos, ¿no? Donde la Sierra del Guadarrama y todo el sistema central se convirtió en un escenario por el que transitar en excursiones y por parte de los pintores reflejar estos paisajes tan deslumbrantes, ¿no? Además de ese paisaje natural, Sorolla se vuelca hacia el paisaje vinculado con esa visión de España de los paneles de la Hispanic, ¿no? Va recorriendo las distintas localidades, vemos aquí esa jota aragonesa que pinta, y al mismo tiempo que está pintando estas obras de la Hispanic de Nueva York, está realizando estas obras de formato mucho más pequeño que atesoramos en nuestra colección y que nos hablan de estos paisajes de jaca que pinta Sorolla y que permanecen muy inéditos y son de una modernidad deslumbrante, donde va recogiendo esos tonos ocres del paisaje prepirenaico, ¿no? Además,
Sorolla, en Navarra, en el Valle del Roncal, pinta esta obra de los alcaldes del Valle del Roncal, y el escenario de fondo que le sirve para ambientar esta escena de figuración no es otro que estos pueblos del Roncal que custodiamos en la propia colección del museo, con lo cual vemos cómo ese paisaje monumental de interior, Sorolla lo refleja en los grandes paneles de la Hispanic, pero al mismo tiempo construye visiones y escenas de ese paisaje humano arquitectónico que custodia en su propia colección personal. La construcción del paisaje de carácter más monumental se articula en la exposición a través de una serie de visiones muy icónicas de ciudades como Valencia, con el Puente del Real, con Ávila, con la visión de la muralla, con la visión de toda la Toledo en la ciudad monumental, con la vista de la catedral o el Alcázar, y finalmente el Palacio de Nazarí de la Alhambra con la Sierra Nevada al fondo. Son verdaderamente producciones que realiza con un valor, una potencia estética muy deslumbrante por parte de Sorolla, que en los grandes paneles de la Hispanic le van a servir de escenario para reflejar todo ese tumulto humano que se desarrolla en esta fiesta del pan, y esos paisajes de esas visiones de las ciudades monumentales de Castilla, de esa Castilla imperial, de esa Castilla espiritual, de Ávila, ¿no? Le sirven para construir un escenario de fondo a esa muchedumbre humana de la fiesta del pan, pero que en nuestro caso él construye estas visiones icónicas de estas ciudades, en las que además en el planteamiento museográfico lo que quisimos fue poner una obra, una visión general de la ciudad de Ávila, junto con una visión parcial del puente que atraviesa la ciudad, tanto en Ávila como en Toledo, o en el caso de los palacios nazaríes, esas visiones ya de interior del patio de Comares y de otras estancias de la Alhambra, con lo cual planteamos la aproximación desde una visión general monumental a esa Castilla imperial, ya a una visión penetrando con más detalle hacia espacios arquitectónicos que deslumbraron la retina del pintor y que fueron captados maravillosamente con sus pinceles. La última sección, transitando de ese paisaje natural, se cierra la exposición con una mirada al paisaje interior, a la naturaleza encerrada por la arquitectura en un jardín, ¿no? En una naturaleza modelada por el hombre. La pintura de jardín en la obra de Sorolla alcanza, como bien saben, en categoría independiente y propia a partir del año 1907, cuando realiza estas visiones de los jardines dieciochescos de la granja de San Ildefonso, con motivo de una serie de obras de retratos que está haciendo de los monarcas Alfonso XIII y su esposa. Eso le llevará a descubrir estos jardines y sobre todo el impacto de la naturaleza, de la luz filtrada entre la hojarasca y la arboleda, o los juegos sinuosos de los reflejos de la luz en las láminas de agua de las fuentes y estanques de la Alhambra. Sorolla quedará atrapado por esa esencia de la pintura de jardín, y a partir de ese año 1907 empezará, como digo, un género propio independiente en la producción pictórica de Sorolla. Y de los jardines de la granja de San Ildefonso se trasladará también a Andalucía y quedará atrapado de nuevo por la belleza de esos jardines andalusíes y renacentistas que se encuentra en el Real Alcázar de Sevilla o en los palacios nazaríes de la Alhambra y Generalife. Y Sorolla, en una visión intimista, muy poética,
empezará a pintar una serie de paisajes de interior, de rincones arquitectónicos, de distintas perspectivas de los espacios ajardinados de estos palacios medievales del sur de España, componiendo, como digo, una visión completa y compleja de todo aquello cuanto vivió, visitó y representó. Y la exposición culmina y se cierra ya, inspirada precisamente en esta pintura de jardín andaluz, culmina con dos obras pintadas en la propia casa Sorolla, en el Paseo del Obelisco. Por una parte, una visión del primer jardín que podría perfectamente parecer que se trata de una perspectiva del Alcázar de Sevilla, que es esa última obra de la derecha, y finalmente esa visión poética que anticipa la ausencia del propio pintor y que es una de las obras que Sorolla pinta en los últimos días en los que tiene la capacidad plena como pintor, que es este segundo tránsito entre el segundo y el tercer jardín de la Casa Sorolla, donde toda la historiografía ha querido ver en este sillón vacío como una premonición de la ausencia del pintor que se va a producir prácticamente meses después, cuando en el verano de 1920, pintando precisamente en esos mismos escenarios del jardín de su casa, sufra el ataque de hemiplegia que le dejó incapacitado para la pintura. Con esta obra termina la exposición y termina, como decimos, una visión completa, compleja y distinta de España a través de ese motor que fue ese Sorolla, pintor viajero, pintor al natural, y que quiso captar todos los fenómenos que vio en su retina en los lugares donde los encontró. Por nuestra parte, agradecerles su atención y ya terminamos esta intervención y vamos a dar paso a la siguiente proyecto de Viajar para Pintar, que será Sorolla en Toledo, que apenas hemos profundizado en él para que precisamente sea Luis Alberto Pérez el que nos cuente cuáles fueron esas estancias de Sorolla en Toledo y qué obra se produjo allí. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.